Es decir, no tengo evidencias suficientes para afirmar que el aula está ocupada. O sea, yo no me di cuenta que estaba ocupada porque la muestra que tomé no me permitió detectar esa evidencia. Entonces voy a decir no rechazo la hipótesis nula. Entonces esa es la diferencia entre no rechazar y aceptar. Vamos entonces a un ejemplo para seguir todos los pasos de la prueba de hipótesis. Entonces dijimos, si no pasa nada, mu es igual a 50. Es decir, con el procedimiento habitual, con el tratamiento habitual, los plantines tienen un peso promedio de 50. Entonces, ahora que le aplico la ventilación forzada, la hipótesis alternativa va a decir mu es mayor a 50. Vamos a ver con cuál de las dos nos quedamos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de prueba de hipótesis? Voy a tomar una muestra. En este caso, la muestra aleatoria es de tamaño 25. N es igual a 25. ¿Y qué me va a interesar esa muestra? Y me va a interesar la variable peso de plantines. Bueno, me tomo esos valores, obtengo la media, me da 53 y la varianza muestral 16 miligramos al cuadrado. Hasta ahí tengo la estimación puntual, 53 miligramos, de mu, del nuevo mu, que no sé cuánto vale, ¿sí? Y la varianza muestral S cuadrado de 16 miligramos al cuadrado. Entonces tengo mi estimador que dio un valor y vamos a ver ahora con un nivel de significación de 0,05 vamos a plantear nuevamente la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y vamos a construir un estadístico. Y aquí tienen, el estadístico que voy a construir es el estadístico T, que ya lo conocen, porque ya lo vimos en estimación por intervalos. La media, la variable aleatoria media muestral, el parámetro mu, la desviación estándar de la muestra y la raíz cuadrada del tamaño muestral. Este estadístico tiene una distribución T con n-1 grado de libertad. Y esta aclaración es para saber que si yo tengo que obtener el valor de este estadístico para una muestra en particular, aquí me está pidiendo un valor desconocido. ¿Qué valor toma mu? Bueno, este estadístico es considerado bajo hipótesis nula, es decir, es la distribución que tiene el estadístico T suponiendo que se está cumpliendo la hipótesis nula, es decir, se está cumpliendo que mu es igual a 50. Entonces, bajo ese supuesto, yo construyo este estadístico y cuando quiero conocer su valor, acá donde dice mu, tengo que poner el valor de mu suponiendo verdadera la hipótesis nula. En este caso, mu vale 50. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos, voy a volver un ratito atrás. Primero defino mi nivel de significación, que cuando lleguemos a ese punto lo van a entender mejor. Primer punto, formulo la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, construyo el estadístico a partir de los estimadores. Identifico la distribución muestral del estadístico, ya sabemos, ya dijimos recién, tiene una distribución T con n-1 grado de libertad. Y voy a fijar un nivel de significación alfa para delimitar dos zonas, una zona de rechazo y una zona de no rechazo. Y ahí está el alfa. El alfa es esta área verde que ven aquí. ¿Sí? Esa área verde es lo que vale alfa. Alfa es un valor de probabilidad y es lo que yo voy a considerar como la región de rechazo. Esta distribución T con n-1 grado de libertad, que en este caso sería, si ustedes recuerdan, yo tomé una muestra de tamaño, voy a volver al ejemplo, de tamaño 25, o sea que esta distribución es una T con 24 grados de libertad, ¿sí? Y en esta distribución T, este valor del parámetro es 50. Acá está 50. Entonces, si en la muestra el valor de T observado, recuerden, la muestra me dio la media 53 y la varianza me dio 16. Bueno, eso yo lo pongo en el estadístico, hago un cálculo y si ese valor
me da en esta región verde, yo digo rechazo la hipótesis nula. Pero si me da en la zona blanca, digo no rechazo la hipótesis nula. Vamos a ver nuestro ejemplo. Esta distribución T entonces es con 24 grados de libertad. Ahí está la región sombreada, que es el nivel de significación. Ojo, quiero aprovechar y aclarar. ¿Por qué el nivel de significación está a la derecha? Bueno, porque dijimos que la prueba va a ser unilateral derecha. O sea, esta prueba va a rechazar la hipótesis nula cuando los valores estén alejados hacia la derecha del 50. Este 0 que está acá es el 50. El 50 es en términos de la variable original y en términos de t es 0. ¿Sí? Entonces, cuando ese valor es muy grande y supera el 50, va a llegar un punto donde digo, bueno, a partir de aquí, voy a considerar a un valor de t como significativamente distinto de 0. Y en consecuencia voy a rechazar la hipótesis nula. Si mi hipótesis nula decía mu es distinto a 50, bueno, ¿cuándo voy a creerla a esa hipótesis? O cuando ese valor es muy grande o cuando es muy chico. O sea que en ese caso tendría dos zonas de rechazo. Bueno, en este caso tengo una sola. Ahí está, zona de rechazo que vale 0,05. Zona de no rechazo. Ahí está el valor T crítico, es el valor que marca el umbral. A partir de acá, rechazo la hipótesis nula. Y de ese valor a la izquierda no la rechazo. Y ahora vamos a ver cuánto da nuestro valor observado. Bueno, ahí están todos los elementos. Valor crítico, zona de rechazo. Y ahora vamos a ver. Si ustedes reemplazan esos valores de la media, la varianza, si acá pongo 53, acá pongo 50, acá pongo la raíz cuadrada de 16 que sería 4 y acá pongo raíz del tamaño de la muestra, es decir, raíz de 25, eso da el valor de t observado. ¿Sí? Bien, pero el valor crítico de t, ese t estrella, que es el que delimita el área de 0,05, se busca en tablas y ese valor da 1,71. ¿Sí? 1,71. Entonces, ahora vamos a calcular el estadístico, ahí está lo que les decía recién, vamos a reemplazar y fíjense dónde cae el 3,75. Aquí está el t crítico y acá está el t observado. O sea que 3,75 al ser mayor que 1,71 significa que cayó en zona de rechazo. Y la conclusión es que voy a rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula al 5% de significación. Esto es que la ventilación forzada aumenta significativamente el peso de los plantines. Es importante aclarar aquí que yo rechacé la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%. ¿Por qué? Porque yo podría haber elegido otro nivel de significación, acá, por ejemplo 0,01, y eso va a hacer que esta área sea más chiquita. ¿Sí? Si es más chiquita el área de rechazo, entonces es más difícil rechazar la hipótesis nula. Es más difícil, por lo tanto, va a ser muy creíble esa hipótesis. Entonces, es probable que yo, con un nivel de significación de 0,01, termine diciendo no rechazo la hipótesis nula. Pero con un nivel de 0,05, sí la rechazo. Entonces, siempre cuando uno toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, tiene que aclarar con qué nivel lo está haciendo. ¿Sí? Bien, pero en la práctica uno no es que construye la zona de rechazo, la zona de aceptación, de no rechazo, sino que observa un valor P. Un valor P. ¿Qué es ese valor P? El valor P que aparece en todos los software, siempre aparece ese número, es un valor de probabilidad, o sea que está entre 0 y 1. Pero, ¿qué es exactamente ese valor P? Ese valor nos va a decir cuál es la probabilidad que yo tengo de creerle a la hipótesis nula. Es decir,
con esa evidencia muestral que yo tengo, con esos datos que obtuve de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula siga siendo verdadera? Bueno, ese valor P, cuando es muy chiquito, significa que la probabilidad de creerle a la hipótesis nula es muy baja. Entonces, cuando yo voy a decir es tan bajo el valor de P que no le creo más a la hipótesis nula y en consecuencia la rechazo y me quedo con la alternativa, ese valor P, cuando es menor que el alfa, ahí voy a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Entonces, ese valor de P representa una medida de la confiabilidad de H0. Y entonces ahí lo que dice es que tengo que comparar siempre el P valor con el alfa y con eso voy a tomar la decisión. Si es menor a alfa, rechazo. Si no es menor a alfa, es decir, si es mayor o igual, no rechazo la hipótesis nula. Por eso es importante saber con qué alfa estoy trabajando. Por ejemplo, si el P valor me da 0,04, entonces, comparando con un alfa de 0,05, digo, rechazo la hipótesis nula. Pero comparado con un alfa de 0,01, digo, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, es muy importante saber qué significa rechazar la hipótesis nula. Significa decir, a partir de la evidencia que tengo en la muestra, que es lo único que yo conozco, esta hipótesis nula no se puede sostener. Es muy grande la diferencia que encontré. Y bueno, en ese cálculo del p-valor intervienen, como les dije, el estadístico, que a su vez involucra a la varianza y al tamaño de la muestra. Obviamente que cuando el tamaño de la muestra es mayor, y bueno, voy a tener una evidencia a quien yo le voy a creer más. Y ahí tienen entonces cómo se calcula el p-valor. El valor observado es 3,75 y el p-valor es el área a la derecha del 3,75, es decir, es la probabilidad de que el valor de t sea mayor a 3,75. Si esto vamos a la tabla o con alguna calculadora de probabilidades, vamos a calcular el p-valor igual a 0,00049. Es muy chiquito el p-valor. Y como es más chico que alfa, digo, rechazo la hipótesis nula. Entonces, otra forma de ver lo que significa ese p-valor es decir, la probabilidad de que yo le crea la hipótesis nula es eso, 0,00049. Es prácticamente, y no se le puede, no puede ser que sea una casualidad que los plantines hayan aumentado tanto. Bueno, entonces rechazo la hipótesis nula y digo que la ventilación forzada, como estaba escrito hace un rato, produce un aumento significativo en el peso de los plantines. Bien, o sea que esos 3 miligramos de 50 pasamos a 50, esos 3 miligramos resultaron ser significativos. ¿Sí? O sea que yo, antes de hacer todo este análisis, podía decir, pero ¿qué son 3 miligramos en un promedio de 50? No es nada. Bueno, aquí vemos que sí. Bien, como les comentaba también, si mi zona de rechazo está en las dos colas de la distribución, vamos a decir que tenemos una prueba bilateral, que en nuestro ejemplo sería la hipótesis nula que dice que mu igual a 50 y la alternativa mu es distinto de 50. O sea que la desigualdad puede estar en cualquier sentido. O sea que si para valores muy grandes de la media muestral o para valores muy pequeños de la media muestral, puede terminar rechazando la hipótesis nula. ¿Sí? Si el estadístico me cae en esta zona o en esta zona, voy a terminar diciendo lo mismo. Y bueno, lo que pasa aquí es que si antes teníamos un alfa de 0,05, todo ese 0,05 estaba acumulado en este sector. Ahora, como se divide en dos partes, esta área sombreada va a ser 0,025 y esta también. Bueno, ahí tienen los puntos críticos, pero uno siempre termina mirando el p-valor. Y esta es una prueba unilateral izquierda, donde la zona de rechazo está a la izquierda. Y acá diremos que mu es menor a 50. Por ejemplo, uno puede decir, tenemos unos plantines cuyo peso promedio